Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 27 de septiembre del 2022. Estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara y se encuentra con nosotros Miriam Rangel de Atlanta. Gabriel Jiménez de León, Guanajuato, Josefina Kier de Tijuana, Baja California y Blanca Estela Guzmán de León, Guanajuato, y los demás que se incorporen posteriormente. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Vamos a ver el tema llamado el ego y la personalidad. La tercera parte. Y con las técnicas de yoga y meditación para manejarlos. Porque ya vimos la primera y la segunda parte. En la primera parte hicimos la introducción de todo el ego y la personalidad. En la segunda parte hablamos del desarrollo psicológico, la aplicación psicológica para el manejo del ego y la personalidad. Y en esta tercera parte vamos a ver las técnicas de yoga y meditación para manejarlos. Va a estar muy interesante y muy bonito. Y entonces, si ustedes se fijan, ahí voy a compartir la pantalla porque no la he compartido con ustedes y quiero que la vean porque está muy interesante. Aquí está, parece que ya la ven, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso del ego y la personalidad. Ya estábamos nosotros diciendo que el ego se manifiesta así, con esa forma cambiante. Ya ven la primera imagen como hay una cara sonriente y luego otra cara más triste y una carátula al frente, que eso significa la personalidad, o sea, la máscara que se tiene y con la cual se presenta uno con los diferentes roles, como empleado, como jefe, como padre, como hijo, de distintas maneras en los diferentes aspectos de la vida. Y acá se ve, en la figura del lado derecho, se ve una persona con alteraciones, significando pues que, con muchos aspectos diferentes, significando que el ego no es nada, y la personalidad no son nada fijos, sino que son creaciones, son entelequias o creaciones mentales de la persona, y la persona se identifica con su propio ego y personalidad y se refuerza con lo que los demás le dicen. Por eso tenemos esa necesidad. El ego y la personalidad tienen la necesidad que lo estén reforzando para sentirse que es, sentirse que vale, tener ese sentimiento de valoración propio. Porque así es. Y ya dijimos pues que hay tres aspectos del ego. Vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, decimos que el ego es un término latino que significa yo. Así de sencillo, ¿eh? Ego significa yo. Y al pequeño yo primitivo, dominado por el ello o la parte instintiva animal que tenemos los humanos, se le conoce como ego inferior o yo inferior. Eso es muy importante que lo entiendan. Para cuando hablamos del yo inferior, ya saben cuál es. Esa parte del yo que está dominada por el instinto animal, el ello, los instintos animales, que la hace ser egoísta. ¿Por qué? Pues quiere para sí, aplica el proverbio ese que dice, primero yo, luego yo y después yo. Así que va para adelante y caiga quien caiga. Ese sería el yo inferior o el ego inferior. Y de ahí surge el término egoísta. ¿Por qué? Porque está regido por ese yo inferior que desea para sí mismo sin importarle a los demás. Ese sería el ego básico con el que nacemos todos y nos desarrollamos. Y ya en la medida que se va madurando, va apareciendo el ego o yo maduro. Sigue siendo ego y personalidad. Pero ya ha crecido lo suficiente el yo consciente, porque habría que hacer una diferenciación de ego y personalidad. Pues el ego es esa parte nuestra que dice yo soy yo.
que se identifica con uno mismo. Y la personalidad son una serie de características que se tienen, que tiene el individuo, que lo identifica y lo hace ser especial y diferente a los demás. Y claro, y van de la mano, pero se va modificando tanto el yo, el concepto del yo y la identidad del yo, como la personalidad con el paso del tiempo y conforme va madurando. Y sobre todo son personas que se van aculturando, que van estudiando y capacitándose, porque si no se aculturan, viven siempre su vida igual. En lo mismo, se hacen viejos igual en lo mismo, y no tienen gran progreso. Y cuando la persona se empieza a culturar, empieza a estudiar y a desarrollarse, va acrecentando toda esa posibilidad latente que está dentro de ella. Entonces, eso es el primer paso, el primer tipo de, digamos, de ego o yo. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Ya saben, cualquier pregunta, intervención, aclaración, inmediatamente para que salga de inmediato y podamos tratarla en el mismo momento. Y luego en la segunda parte, ya cuando creció, es el ego o yo maduro. Y es el que ya ha crecido lo suficiente y ha logrado domesticar al ello y al superyo. Esas dos partes de la personalidad, al ello la parte instintiva y al superyo la parte represora. A esa parte moral que dice, es malo, no vaya, está prohibido. Y que siempre se andan peleando con el ello, porque el ello quiere hacer las suyas y al superyo le impide. Y cuando el ello predomina, pues andan puras cosas pues, desastrosas. Y cuando el superior predomina, pues anda con su mojigatería, pero con los instintos bien fuertes por dentro. Y ya cuando está pequeño el yo, pues el ello, el superyo, el yo es la parte consciente que dirige la personalidad y la pone en contacto con la realidad, que está en contacto con la realidad y se maneja con la realidad. Y cuando está pequeño, el ello y el superyo lo empiezan a fustigar muy feo en uno y otro sentido. Y siempre está mal la persona, o bien si se entrega por completo al ello, si predomina mucho el ello, no tiene problema, porque es instintivo y es como sea, y se justifica de mil maneras, no lo siente. No lo resiente. El problema es cuando aparece el super yo, que empieza a reprimir y empiezan los conflictos internos. Y ahí es donde está la situación del yo pequeño que está lleno de problemas. Pero cuando ya va creciendo, el yo ya empieza a poner bajo control al ello y al super yo, a los impulsos y a la parte represora, y ya los pone bajo su dirección y les da a cada uno lo que les corresponde en el tiempo y forma adecuados. Esa sería la persona madura. Y entre más madura esté la persona, mejor manejo ha de tener de todo eso. Ya ponemos, por ejemplo, los japoneses que viven 100 años, viven en sociedad, tienen la convivencia, tienen convivencia con todos y son longevos. ¿Por qué? Porque viven en armonía y en paz consigo mismo y con los demás. Por esa razón. Porque ya son personas maduras y sobre todo las civilizaciones más avanzadas como Japón, los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, son sociedades de los más avanzados del mundo. Y ya pueden vivir en paz y tienen más longevidad. ¿Por qué? Porque ya están alcanzando esa etapa de madurez y se hace cultural. Porque cuando ya se logró en una sociedad este estado de yo maduro, y ya es cultural, ya nacen los niños y ya los van educando de esa manera y ya no tienen tantos problemas. Recuerdo que unos familiares de aquí de México se fueron a Estados Unidos y regresaron y andaban acá de paseo y comentaron, yo no sé qué les pasará a nuestros niños, dice, pero cuando vemos a los niños de los americanos, ordenados, organizados, y los nuestros nomás no pueden estar a puro grito y rebeldes. Y ya le dije, pues, ¿qué pasará? Pues que no hay esa cultura de orden y disciplina desde la infancia. Cuando hay esa cultura de orden y disciplina desde la infancia, pues ya te hacen más bien las personas, sin tanto conflicto y problema. ¿Por qué? Porque traen mejor formación, ¿verdad? Bueno, ese sería el yo maduro. Ya dijimos que el yo inferior, ese yo egoísta porque está regido por el ello, la parte instintiva. Y la inteligencia la utiliza para darse sus propias satisfacciones. Y el yo maduro ya no lo utiliza para eso únicamente, sino que lo utiliza también en bien de todo y de todos. Ya nada más no piensa solamente en él, ya
va dejando un poco el egoísmo y ya piensa en todo y en todos y comparte con todos y por eso puede vivir en armonía y obviamente que está mejor. Y luego el tercer aspecto del ego o yo sería el yo superior. Y aquí lo estamos nombrando de esa manera, ¿eh? Porque encontramos esto y lo estamos poniendo y podría haber alguna otra forma. Si hay alguna otra forma que funcione mejor, lo podemos adoptar. Entonces, ese yo superior hace referencia a ese ser divino, espíritu divino, santo ser crístico, Atman, Kaitya Gurú o santo gurú que habita en el corazón del humano y le sirve de guía silenciosa en su desarrollo. Como dicen, la voz interior, como dicen también en algunos cursos, le llaman el sí mismo. Esa parte interna, quieta, callada, que a veces cuando nos metemos en una meditación profunda, podemos escuchar esa voz silenciosa que siempre nos guía en el sendero de la perfección. Claro que muchas veces choca con nuestras tendencias, porque sobre todo si estamos muy llenos de impulsos, pues va a chocar. Más bien, nosotros chocamos contra eso, porque es una enseñanza superior, que no impone, solamente expone y dice. Y ya cada quien va a poder hacer o tomar según lo puede. Y normalmente no se escucha hasta cuando se llega por ahí una meditación muy profunda, un estado de contemplación, ya se puede descubrir ese Kaitya Gurú o Gurú del corazón. Y ya hay quien también en etapas avanzadas ya se pone al servicio de ese gurú y es el gurú del corazón el que guía y rige su vida. Y ya sería ese aspecto del yo superior que también se va despertando poco a poquito. No es cosa de que ya llegó a la iluminación completa, sino que se va entrando en contacto y se va afianzando el contacto y estableciendo el contacto. Y en la medida que lo va haciendo, se va manifestando en sus pensamientos, palabras y obras. Y ya esto va eliminando poco a poquito al yo egoísta inferior y al yo maduro, o sea, lo va superando, pues. Lo va haciendo más maduro y aparte de maduro, sabio. Ya sería un yo sabio. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Hasta aquí quedó entendido? ¿Quedó claro? Sí, ha quedado claro. Gracias. Muy bien. Ya se unió con nosotros. ¿Quién se unió? ¿Quién más? Déjame ver. Ay, otro de los jóvenes que nos acompaña, pero no me aparece aquí porque tengo la presentación. A ver si nos podría decir cómo estás. Ay, qué bueno. Entonces, ya, bueno, quedó claro esto, ¿verdad? Que es lo importante. Vamos adelante para entrar ya a las técnicas. Entonces, ya dijimos que es el ego y los tipos de ego y la personalidad. Es un término griego que deriva de prosopón y significa máscara y se compone de pros delante y opos rostro. Y era aquella máscara que se colocaba delante del rostro en las funciones teatrales, en los teatros griegos y egipcios. Y pasó a la... ¿Sí? Y romano, yo. Y romanos, sí. Ah, efectivamente, sí es cierto. Griegos y romanos. Qué buena corrección. Y pasó a latín como persona. Y el concepto, y persona, esa máscara externa. El concepto de personalidad proviene de persona, denominación que se utilizaba en el latín clásico para esa máscara que portaban los actores. Y ya, si ustedes se fijan, desde el punto de vista psicológico, la personalidad es un constructo psicológico. Es esa construcción psicológica que hacemos nosotros desde pequeños, que la vamos haciendo, constituido por el conjunto de características psíquicas que se van formando desde la infancia. Y estas determinan su manera de ser de cada persona, su sentir y su actuar ante cualquier circunstancia que se presente en la vida. Y se fijan ustedes, no hay una persona igual que otra. Todos somos diferentes, tanto en lo físico como en el aspecto psíquico. No hay nadie igual. Habrá personas parecidas, pero no hay nadie igual. Pero eso se llama de individualidad, la persona separada y diferente.
Y en eso consiste, pues, el ello y la personalidad. Y ya habíamos dicho también que es importante conocer la estructura de la personalidad propuesta por Sigmund Freud en la teoría psicoanalítica, y dijo que existían 3 segmentos que son ello, yo y superyo. Y ya explicamos que el ello es la parte instintiva, el yo es la parte consciente que está en contacto con la realidad y que rige a todo el conjunto, y el superyo es la parte represora, la moral, ese esquema moral que todos tenemos. Y es muy importante recalcar esto, que el ello es el segmento que contiene los instintos irracionales, pero también equivale al niño. En el análisis transaccional, el ello equivale al niño, el yo equivale al adulto y el superyo equivale al padre. Es padre, adulto, niño. Por eso ya dice PAN, padre, adulto, niño. Y el ello equivale al niño, ¿por qué? Porque además quiere disfrutar. El yo equivale al adulto, que ya es pensador, ya piensa las cosas, y el superyo equivale al padre, que además está reprimiendo y regañando. Y por eso es muy importante eso, porque el niño es el que tiene la alegría de vivir. Es el que posee la alegría de vivir. Y si se mata al niño o se mata al ello, se le reprime demasiado, las personas pierden la alegría de vivir. Y entonces ya andan nada más como robots sobreviviendo y haciendo las cosas indispensables, porque el instinto de conservación los obliga a mantenerse vivos. Pero ya pierden la alegría de vivir, por eso es importante manejarlos todos, saber manejar tanto al ello como al superyo, que crezca el yo, para que puedan manejar esos aspectos, no pachurrarlos, sino hacerlos crecer y florecer, pero siempre bajo control del yo consciente, que sería como el adulto. Tiene que controlar tanto al niño como al padre, que siempre tiene que estarse peleando. Ese es el estado ideal de la personalidad. Y ahora vamos a pasar ya, bueno, vamos a decir que la primera vez vimos en la primera parte del ego y la personalidad vimos en los aspectos psicológicos. Hicimos un desarrollo completo del ego y la personalidad con todas sus características. Y ya están los videos anteriores, en el YouTube. El primero y el segundo, si gustan repasarlos, están muy interesantes y muy bonitos, pero han ido en aumento. El primero fue muy bueno, fue más técnico, el segundo ya fue más aplicado con muchos elementos. Y como quedaron muchas cosas que decir y cuestiones pendientes, hicimos este tercero con las técnicas de yoga y meditación para manejarlos. Y es a lo que vamos a entrar en este momento. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre que puede haber de técnicas de yoga y meditación para manejar al ego y la personalidad? ¿Tienen alguna ocurrencia, alguna sugerencia? Pues para empezar, yo creo que debemos de reconocer cuando estamos manejando el ego inferior. En el diario vivir, que verdad, en cualquier cosa. Yo me acaba de pasar algo después de la semana pasada que vimos todo esto. Me fui toda la semana a Estados Unidos, le dije a Luis Eduardo, necesito que pagues el gas porque se quedó ahí total. Sí, abuela, no te preocupes, yo me encargo. Llego el domingo y ahí estaba el recibo, que en el angelito nomás no había pagado nada. Dije, sin nada de gas. Ándale, mendigo escuincle, ahorita le voy a... ¿verdad? Ahorita le hablo y le voy a dar una, que bueno. Y luego ya digo, pues, ¿qué pasó con el ego inferior? O sea, ya estoy otra vez con el ego inferior. Entonces, creo que es importante que nosotros nos observemos. Ya ves que yo he estado siempre con esto, ¿verdad? Sí. Cuando se está manifestando nuestro ego, cuando nos está ganando la partida, ¿cómo manejarlo? ¿Qué hacer con él para que cambie en el inferior al superior? Pues ponle que no totalmente al superior, pero por lo menos darnos cuenta que nos está manejando el ego inferior. Me parece que esa es la principal parte para
pues para empezar a darnos cuenta de ello. Sí, es el fundamento, así es, ya lo habíamos dicho la semana pasada. El fundamento de todo es hacerte consciente y darte cuenta que ahí está el yo inferior. Y como dijimos, ¿verdad? Qué bueno que recordaste esto, Josefina, porque así vamos a poder repetir un poquito esto que es tan importante. Es el proverbio que dice, cada vez que estés enojado, disgustado, molesto, encabritado, desesperado, decepcionado, cada vez que estés así es señal inequívoca de que tu yo inferior es el que está actuando. Está actuando, exacto, y entonces partiendo de ahí dices, cañón, no señor, pues qué hablarle a este chamaco, ni qué regañarlo, ni qué maltrato, no es por ahí la cosa, y ya cambias completamente, pero primero hacerte consciente de cuántas veces se manifiesta el ego inferior en tu día. Sí, primero que nada identificarlo. Exacto. Y empezar a dominarlo. ¿Cómo? Con la práctica. Me habló uno de mis compañeros que traía muchos problemas con otras gentes que les iban a dar un reconocimiento y que quería decir todo lo que le hacían y lo que eran para que no se los dieran. Y le dije, ¿te vas a involucrar en eso? ¿Qué parte tuya está funcionando? No, es que no puedo permitir que hagan eso porque no es justo. Y dije, bueno, si quieres hazlo, pero si puedes, mejor no te involucres tú en eso y deja que circulen las cosas, no te va a afectar tanto, nada más son cuestiones que no te agradan. Y haz que reaccione tu parte superior, reacciona mejor con lo superior en lugar de reaccionar con lo inferior. Y así lo dejé y después me habló, me dijo, ¿vieras cómo me sirvió? Reaccioné de esta manera y me siento tan en paz y tan feliz. Le digo, ándale, es el Pues camino. esa es la cosa, ¿verdad? Que ya no está uno actuando con coraje, ni con rabia, ni con, pues lo que siempre hacemos, o sea, estamos ya haciendo un cambio en nuestras vidas. Sí, sí. Y regidos por el yo inferior. Hay un ejemplo que yo pongo por ahí que me gusta ponerlo, de que es sencillo, pero es muy práctico. Claro, y ya dijimos también en la vez pasada que todo esto que estamos enseñando y diciendo y mostrando, todas las técnicas, tienen que trabajarse mucho tiempo para establecerse en el subconsciente como un programa. Claro. ¿Sí? Porque ya existe el programa anterior que tenemos del encabritamiento de todo, el sentimiento, el sentirnos, el resentirnos, ponernos molestos, de todo lo que ya sabemos. Y las quejas y todo lo demás, todo eso. Ese programa ya lo tenemos establecido ancestralmente, de todos los abuelos y ancestros. Y ahora tenemos que dar el cambio nosotros que ya tenemos cierto grado de conciencia y que estamos trabajando en esto, ya podemos hacerlo y hacer la modificación, pero tiene que hacerse constantemente para reprogramar. Y la única forma, decíamos, de reprogramar algo es repetirlo como queremos, que muchas veces, días, meses, años, lo que sea necesario, dependiendo de cómo esté grabado o integrado en el subconsciente, hasta que se logre reprogramar. Y es muy importante, pues, grabarse esa necesidad de hacerlo constantemente. Una vez no basta, porque el subconsciente no se reprogramó con una vez, sino con la repetición constante durante mucho tiempo. Les decía que es algo así como una oración. Si ustedes saben una oración del Padre Nuestro y luego se las dicen de manera diferente y a ustedes les gusta más y quieren aprendérsela así, les va a costar trabajo porque ya traen un programa establecido y tienen que hacer el esfuerzo consciente y decirla muchas veces, recitarla muchas veces de la nueva forma, hasta que poco a poco se va borrando el programa anterior y va a estar haciéndose el programa nuevo. Y va a llevar mucho tiempo, porque ya lo que ya está establecido lleva tiempo quitarlo. ¿Por qué? Porque ya está programado en el subconsciente y hasta en las neuronas cerebrales, en la sinapsis, hay como recuerdos también. Está todo ahí establecido. Entonces, por eso hay que hacerlo mucho tiempo para que se vaya dando esa reprogramación, claro. Pero acordémonos aquí de lo importante que de esto es que el camino más largo es un proverbio chino. El camino más largo empieza con el primer paso. Y hay que seguirlos dando. Hay un ejemplo que me gusta poner y es de cómo se puede hacer esta reprogramación consciente. Primero que nada, identificando y después modificando conscientemente nosotros. El ejemplo este es de un trabajador que fue regañado por su patrón. Bueno, en este caso, un ejemplo que es más práctico, de un padre de familia que tuvo conflictos con su esposa. Y entonces, pues, como la mujer es muy fuerte emocionalmente, pues lo hizo sentir chinche, lo hizo sentir muy mal y se sintió muy mal. Y
decepcionado y enojado y molesto. Y salió así, y cuando salió su niño, su hijo, le dijo, papá, vamos a jugar. ¿Cuál sería la reacción que ustedes piensan que tuvo? Cuando el niño le dijo eso y venía bien enojado. ¿Cuál sería la reacción natural de un padre normal? Pues que jugar ni que jugar, jugamos después. Eso, y si bien le va, porque es un padre al estilo antiguo, le va a decir, quédate de ahí, muchacho latoso, y puede usar un mecanismo que se llama transferencia. Entonces transfiere el coraje que le tenía a la mujer que no le pudo pegar y le da un guamazo al muchacho. Claro. Eso suele ocurrir, nos llegó a ocurrir muchas veces a nosotros. y si no, pues por lo menos dicen, ¿qué jugar ni qué nada? Vete por allá, ando molesto, padre. Esa sería la respuesta normal. Una persona ya que tenga un grado de madurez ya piensa un poquito más, identifica y dice, ay, no tiene la culpa. Y dice, no, mijo, no puedo, me siento mal en este momento, después jugamos, ya por lo menos reacciona de esa manera. Pero si tiene más capacidad interior y manejo interno, y ya estableció otros programas en su mente y logra manejar eso, ya tiene más madurez, y entonces ya ya piensa, ay, pues no tengo ganas, pero mi niño, ¿qué culpa tiene? Ah, pues voy a modificar esto, lo transmuto, lo transformo, se dice fácil. Y me voy a jugar con mi hijo, claro. Y me pongo a jugar, lo doy satisfacción, y yo también disfruto, y se me olvida el coraje que traía y el berrinche. Entonces, si logra hacerlo, pues, porque se dice fácil, pero no es fácil, ¿eh? Tiene que haber mucha capacitación en ese sentido, y como ya dijimos, esto es cuestión de capacitación, no es nada más jarabe de pico. Si además queremos hacerlo así habladito, no funciona, tiene que estarse capacitando como cualquier área. Quieren aprender piano, guitarra, baile, lo que sea, tienen que dedicar tiempo y ejercitarse hasta que se vaya aprendiendo y grabando ese programa en el subconsciente. Entonces esa sería pues, la fórmula, una buena fórmula. Lo primero es identificar y después hacer esa modificación interna como lo hizo Josefina. Le sirvió mucho lo que estamos platicando, se acordó y dijo, pues qué voy a andar llamando y regañando, pues no tal que ya ocurrió, pues cuando venga pues le voy a decir para que sepa y para ajustar todo y que no vuelva a ocurrir. Y Pero, sí, ya de buena manera, ya no con regaño ni nada, ya de otro modo, ¿verdad? coraje, ya ahí entra, ya no entra el padre regañón, ya entra el adulto. Exacto. Que ya, o el yo consciente, que ya entra y dice, oye, ocurrió esto, fíjate que nos quedamos sin gas, ¿cómo le hacemos? Te pongo un papel o cómo para que no se te olvide, porque son olvidos. Vamos a ponernos de acuerdo para que hagamos todo esto y que todo funcione bien como corresponde. Y ya es un trato de adulto de una persona madura. Entonces hace la diferencia. Pero si lo estamos haciendo como frecuentemente, claro, vamos adquiriendo esa madurez y esa capacidad. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y luego ya ven que la vez pasada dijimos esa forma de esa programación interior que necesitamos modificar, irla modificando conscientemente cuando lo identificamos, hacer el proceso interno para irlo modificando, quitarle la fuerza y mediante eso vamos disminuyendo esa intensidad de la insatisfacción que sentimos y vamos modificándolo a una situación de armonía interior. Está descrito ahí en el video de la vez pasada para no quedarnos, no meternos a eso, para no llevarnos el tiempo en eso. Y las siguientes fórmulas que nos proponemos ver hoy son las fórmulas de yoga y meditación. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. ¿Ya saben ustedes qué es la meditación? Bueno, ¿saben qué es el yoga en primer lugar? ¿Se acuerdan qué es? A ver, ¿quién se acuerda qué es el yoga? Bueno, a mí me parece que la mayoría de nosotros identificamos ese yoga, no sé cómo se llama, pero es de las posturas. Sí, ¿verdad? Hay otros tipos de yoga también, así es. Sí, efectivamente, sí. La mayoría de las personas identifican a yoga con las posturas, que sería el hatha yoga. Pero efectivamente hay muchísimos tipos de yoga.
Y aquí hablaríamos pues de otro tipo de yoga, aunque en el yoga clásico también se avanza mucho en ese sentido porque se está interiorizando y tomando conciencia y desarrollando conciencia. Pero hay otros tipos de yoga como el Raya Yoga, el rollo del control, el yoga del control de la mente, Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, Bhakti Yoga, el yoga devocional, Gnani Yoga, el yoga del conocimiento trascendente de la sabiduría. Hay muchísimos tipos de yoga. Pero aquí estaremos hablando más bien del Raya Yoga. Ese yoga del control de la mente. Tiene que conocerse primero, pero tiene que interiorizarse para conocer la mente, cómo está formada, conocer todos los aspectos, ver cómo es la mente consciente. Cuando empieza, tiene que aprenderse, estudiarse y luego interiorizarse, sentirse y hacer el trabajo interno, porque son trabajos internos. No se ven afuera, pero se hacen adentro, pero se reflejan al exterior, como actitudes, capacidades, virtudes, se reflejan al exterior y se reflejan en la expresión de las personas. Y es importante hacer todo esto, porque si se va haciendo como corresponde y se va haciendo poco a poco, entonces se va empezando a conocer la mente y se ve, y la mente tiene el aspecto consciente, que tiene la atención, pensamientos, ideas y razonamientos. Así sí tiene todo eso en la mente y cómo funciona y empiezan a interiorizarse y a conocerse y a reconocer. Pero también hay una mente subconsciente que está ahí presente y que tiene emociones, sentimientos, deseos, pasiones y recuerdos. Sí. Y es más importante todavía porque ocupa el 90%, es como el iceberg. La puntita de la mente consciente y la parte de abajo es grandísima y es más poderosa y es la que rige la mayor parte de todas las actividades y recuerdos de la vida. Entonces necesitamos entrar ahí a la mente subconsciente, encontrarnos con ella, verla, identificarla, todas esas cosas que traemos y empezar a poner, será como iluminar eso, ¿no? Si fuera un sótano oscuro. Iluminar con la conciencia, decir, aquí está. Y esos son mis recuerdos, esas son mis emociones, las identifico, y estos son mis pensamientos, y esos son mis sentimientos. Por eso me siento mal cuando me hacen esto. Y estas son mis deseos y pasiones. Y estos son mis recuerdos que a veces me hacen sufrir desde la infancia. Empezar a interiorizar y profundizar. Y empezar a dar luz, identificar y a conocer y reconocer. Y poniendo bajo dominio y control todos esos aspectos. Es toda una labor completa. Por eso es muy importante e interesante en Raya Yoga, pero es una práctica muy bonita, pues que hay que darle tiempo para interiorizar. Y normalmente se puede hacer con una meditación. Se hace una meditación, pero la meditación es algo muy especial que pocas gentes saben qué es y más pocas gentes la pueden hacer. ¿Sí se acuerdan qué es la meditación? ¿Quién nos puede decir su opinión? Eso a mí me gustaría escuchar la opinión de todos para ver qué piensan de lo que hemos estado hablando. Sí, de todos, o que nos digan, o algunos se quieran, que nos digan qué piensan, por ejemplo, de la meditación. El yoga, pues creo que todos lo vimos, pero de la meditación, ¿qué piensan? ¿Qué piensan que sea? ¿Qué creen que sea eso? Ya ven que se habla mucho de eso y se dice mucho, pero no se sabe tanto en verdad, pues en esencia. Bueno, yo voy a decir lo que yo pienso que es la meditación, es el ponerse a aquietar tu mente, a quitar primero tu cuerpo y luego tu mente y luego ponerte en contacto con ti mismo, pero últimamente con el ser divino. Yo he tenido muchas experiencias muy, muy bonitas con la meditación y puedes llegar al momento en que tú te encuentras con no sé si es español, como en un vacío absolutamente completo vacío. Y ahí es una experiencia hermosísima, como que
tú estás en contacto con lo divino. Bueno, hay muchas experiencias que se pueden tener, pero eso es lo que yo he tenido. Te relajas y te pones tu mente en blanco y te pones en contacto con ti mismo y no sé cómo describirla, pero esa es la idea, básicamente. Sí, sí, está bien. Aunque meditación, pues, no es propiamente eso, sino que meditación es un estado meditativo y puede meditarse acerca de la existencia, acerca del ser, o acerca de un problema que se tiene. Puede ser meditación, es estado meditativo que se logra mediante la atención y la concentración para llegar a eliminar esa parte de la mente. Se llaman, los padres se llaman dharana, concentración, y para llegar a dhyana, que es el estado meditativo. Pero para entonces tiene que ver y el pratyahara, donde ya se eliminan todos los aspectos externos, los sentidos externos, y se aquieta la maquinaria mental, y entonces ya se deja quieta para que venga ese estado contemplativo. ¿Sí se entiende, verdad? En eso consiste la meditación, no en pensar. Algunas veces algunas personas creen que meditar consiste en pensar en algo. No, eso es recapacitar o analizar, está bien. De hecho, siempre estamos analizando nuestras cosas. Pero cuando se llega a la meditación, si quiere hacer la meditación, tiene que entrarse a ese estado contemplativo, acallando la mente para entrar al estado contemplativo. Y se puede contemplar la naturaleza. Una planta, en una meditación así van a percibir su esencia, porque en ese estado contemplativo se puede percibir la esencia de las cosas. Y entonces es importante hacerlo, hacer el uso de la meditación, porque podemos meditar acerca de nuestras respuestas. Si hacemos esa meditación, vamos a ver por qué nos está afectando eso, como en el caso específico aquí de Mari, que puede ser el trabajo del Raya Yoga. Ese trabajo para entrar, descubrir todos los elementos e ir quitando la fuerza. Está bien, son técnicas de yoga. Está bien y sí sirven, son de utilidad. También las técnicas psicológicas. Pero si se entra en un estado meditativo, es más efectivo, porque entonces va a descubrir la esencia de aquel conflicto que se trae. ¿Por qué se trae? Entonces, y entra. Ponemos el ejemplo de la hermana Mari, porque ella nos pidió que lo tomáramos como ejemplo. Hay conflicto con su marido porque no la apoyó, y como no la apoyó, pues perdió hasta su casa y ahora no tiene su casita, y pues quisiera tenerla, y causa malestar, eso causa malestar, obviamente. Pero ahí está claro también que es el yo inferior el que está actuando, pero dice, ¿cómo? ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo eliminarlo? Porque conscientemente uno dice, ya no me voy a enojar, no me voy a disgustar, no me voy a molestar, pero sigue ahí algo dentro, algo de molestia. ¿Por qué? Porque está esa parte interna que no quiere ceder, esa parte interna nuestra, esa parte interna de ese yo personal, de ese yo inferior que está ahí actuando, que está provocando esa molestia. Entonces, si se entra en un estado meditativo profundo, se identifica y se ve y se percibe, pero se percibe desde el interior. Se llama el observador silencioso, o se le llama también la conciencia testigo. Esa conciencia que está nada más, es un estado, pero tiene que salirse pues mediante la meditación del estado normal de la personalidad, ¿se entiende, verdad? Porque existen dos aspectos principales, la personalidad y el yo superior. Entonces son los dos aspectos principales. Y normalmente funcionamos con la personalidad, y cuando está en un estado meditativo, contemplativo, entra ahí esa parte superior nuestra, que observa desde lo profundo, desde lo más interno. Entonces, si se logra estar ahí, ya empieza a verse y a sentirse desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista no hay sufrimiento, ni pena, ni dolor. El sufrimiento, la pena y el dolor lo tiene la personalidad y el yo inferior.
Y al ponerse en ese estado, desde ese punto, se acaba todo sentimiento de pena, pérdida y dolor. Pero por eso habría que entrar a la meditación, dar los pasos, entrar al estado contemplativo y de ahí contemplar el problema nuestro. Cada quien tiene su problema personal y es diferente y especial. Y contemplarlo y quedarse contemplando. Y en la contemplación se va a ver la esencia, el qué y el por qué, y qué lo está provocando y qué lo está moviendo, y qué tan fuerte está nuestro yo inferior que no quiere ceder y sigue aferrado a esa situación. Y en ese estado, y si se hace bien la meditación, se llega a estados de contemplación, empieza a disolverse el problema. A disolverse el problema, poco a poquito. Y poco a poco se va disolviendo y esas amarguras viejas y esos dolores, odios, resentimientos y rencores van perdiendo la fuerza porque está contemplando de otro punto de vista que en lugar de verlos como algo que nos hicieron o no nos hicieron y nos perjudicó, lo vemos como enseñanzas de la vida. Y cuando logramos hacerlo, no se logra en una sola vez. Hay que meditar mucho con eso. Hay un problema muchas veces, todos los días, un rato, lo que se pueda, media hora, una hora, meditar, meditar, meditar. Y se va descubriendo y se le va quitando la fuerza. Y cuando logre quitársele la fuerza, puede llegar el momento, de hecho, llega el momento cuando se hace el proceso completo, que se da gracias por aquello. ¿Por qué? Pues porque fue una enseñanza de vida. No hay amigos ni enemigos, todos son maestros de vida. Hasta las enfermedades son maestros de vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos provocando. Por todo, hasta la vejez es un maestro de vida. ¿Por qué? Porque nuestra secuencia de vida, la forma de llevar la vida, la estamos provocando. Entonces, se empieza a ver y se ve desde un punto de vista elevado cuando ya se logra manejar de esta manera y se da gracias. Y se le da gracias a la persona por lo que hizo, porque fue nuestro maestro de vida. Y también pagó consecuencias, obviamente siempre va involucrado ahí. Ya se da gracias y se disipa todo el resentimiento, los odios, las molestias y los rencores. Pero es un proceso que se tiene que seguir interiorizando y haciéndolo. Y ahí a mí me gusta aplicar esa parte del poema de Antonio Machado que se llama Anoche cuando dormía. Y dice, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón. Las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Y eso se consigue mediante el aspecto interno, cuando se llega a ese estado, que empieza a verse todo como pasajero. Se empieza a entrar al conciencia testigo y se ve desde acá sin ningún dolor. Y se medita sobre eso y se ve cómo está actuando el yo inferior y cómo tiene que irse quitando la fuerza poco a poco y se le va quitando la fuerza poco a poco y se puede llegar a esa situación y ese estado mediante los procesos de yoga de autoconocimiento, el Raya Yoga y los sistemas de yoga y mediante el proceso meditativo bien aplicado y bien llevado. ¿Se entendió esto, esta propuesta? Por supuesto. Sí, Sí. muy claro. Una explicación acerca de lo que es la meditación. Gracias. Sí, y es un poco, y ahora se entendió, pues, pero digamos que decirlo y entenderlo es relativamente fácil, como siempre lo decimos, ¿no? Entenderlo intelectualmente es relativamente fácil porque pues, nos dan una receta de cocina y la captamos en unos minutos, pero ya establecerla necesitamos pues, llevarla a la práctica, la experimentación, ¿no? Primero, enseñanza teórica, luego aprehensión teórica, se enseña teóricamente, se hace la aprehensión de esa enseñanza teórica y ya pasa a formar parte de nosotros por aquí en nuestra mente consciente. Y luego tiene que llevarse a la experimentación, el día a día, llevarlo. ¿Para qué? Para que se dé esa consolidación, que se haga sólido el conocimiento y se asimile, para que pueda ser aplicado y aprovechado. Son los 7 pasos de la enseñanza. Tendría que hacerse de esa manera y hacerlo constantemente, que sería interesante. Pero lo importante puede ser esa formulita
que nos puede ayudar si la aplicamos correctamente. Como una fórmula de matemáticas, como dicen, una clave es como una llave. Con ella podemos abrir una puerta, sin la llave no abrimos la puerta. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué les pareció? Ya les vamos a dar la voz a todos para que nos digan qué les pareció todo esto y qué aportaciones tienen, porque todos ustedes tienen aportaciones muy valiosas. Entonces, vamos a quitar la presentación y vamos a pedirles a todos que nos den su opinión acerca de todo esto que hemos visto y las aportaciones que tengan. ¿Quién quiere hacerlo primero? Tú dilo, Adelante, hermano, tú dilo. adelante. Es que está levantando la mano, Gabriel, pero ya dijimos que hay que tomar la palabra. Adelante, Gabriel. Ok, pues lo que pasa es de que, bueno, yo en un principio tendía a, cuando escuchaba algo, tendía a concentrarme en el significado de la palabra y eso me llevaba a algunos conflictos. Por ejemplo, la meditación, pues vamos, el significado de la palabra se refiere a poner la atención o a dedicarle la mente a un tema en específico de manera concentrada. Pero uno cuando ya hizo un ejercicio de meditación, es decir, el trabajar en aquietar la mente y mantener el cuerpo estático, uno tiene una gran oportunidad de percibir de una manera más real el mensaje que nos envían los sentidos, como la vista, como el oído, y también nos da la oportunidad de percibir la actividad mental como una serie de procesos que algunos son automáticos, algunos manejan asociación libre de ideas y algunos manejan recuerdos o fantasías, es decir, los procesos mentales implican mucho ruido o mucho espacio en el que divaga nuestra atención. Al meditar, nosotros tenemos la oportunidad de aquietar la mente en un proceso que es muy rápido, que implica darnos cuenta el tipo de pensamientos que la mente está produciendo y nosotros simplemente dejarlos ir. Puede ser emitiendo una especie de juicio en relación con cada pensamiento o con cada imagen, u otro simplemente es dejarlo ir. Como resultado de esa operación hay un instante en el que no hay pensamiento. Ese instante puede ser muy breve, puede ser de hecho un nanosegundo, pero lo importante de ello es de que abre un canal de comunicación para algo que va más allá de los sentidos. Ese es, debo de recalcarlo, mi apreciación personal. Claro. Pero el punto está de que cuando uno realiza el ejercicio de meditación de manera disciplinada, constante, un ejercicio por la mañana y otro por la tarde-noche, en nuestra jornada cotidiana, es decir, a lo largo de todo el día, uno tiende a hacer ese trabajo de meditación constante cuando está uno en actividad, detectando la actividad de la mente y descartando lo que no nos es útil en ese momento. Así, de esa forma, nos concentramos en lo que estamos haciendo, ya sea llevando un control de algo en nuestro empleo, ya sea cuando estamos cocinando, conduciendo un automóvil, es decir, nos concentramos en lo que hacemos una cosa a la vez. Uh-huh. Ese es un beneficio, vamos a decir que muy práctico de la meditación, pero sabemos que, como alguien lo mencionó en este grupo, en esta clase, es de que al abrir ese canal de comunicación, algo en nosotros se manifiesta y es una experiencia personal de la divinidad, o así le llamamos. Es decir, una fracción de segundo o un instante en el que nos permitimos sentirnos como una parte del todo y nos da una perspectiva diferente tanto de nuestra vida como de la forma como
cómo interpretamos la realidad. Eso es a grandes rasgos lo que pienso acerca de este tema de la meditación. Muy bien. A ver, Blanca, ¿tú qué nos dices? Buenas noches, ay, nada más que hoy me tocó estar en mi negocio, por eso no estoy participando casi. Pues creo yo que es muy importante el proceso de la meditación, ya que es más que nada ese encuentro con nosotros mismos y es el descubrirnos, el ir reconociéndonos tal y cuales somos. Es el único momento donde estamos sin máscaras. También a medida de que vayamos haciendo esta práctica, ese hábito y tener la disciplina de poder forjar las prácticas y darnos un tiempo en la vida diaria que estamos llevando. Creo yo que por eso se ha perdido la paz y la armonía de las familias, porque, pues precisamente porque nos olvidamos de lo más importante, que es estar con nosotros mismos. No sé, nos olvidamos de más allá de aquello que nos enseñaron en las familias, en las religiones, en la sociedad. Tenemos un acuerdo y un contrato de amor con nosotros y se nos olvida. Y a medida de que vamos meditando, nos vamos encontrando y ahí es donde vamos en verdad, pues, madurando, creciendo, al irnos confrontando ahí. A final de cuentas es poder la meditación para mí, es un poder, el poder reconocerme, el poder verme y el poder aceptarme así tal cual estoy viendo y también aceptar los cambios que debo de hacer para mi evolución. Hola, pues eso es lo que a mí me queda de esta noche, que pues me recuerda más que nada que tengo que, lo primero en la mañana es meditar y como decía, si es Gabriel, mi compañero, Sí. en la noche igual, porque es ese volver a reconocer lo que hice durante el día, hacer como ese examen, ¿no? De conciencia. Ujú. Muy bien, muy bien. Buena aportación. También muy valiosa. A ver, Josefina, ¿tú qué nos dices acerca de esto que vimos? Ay, pues yo para mí, estabas hablando de la clave, ¿verdad? Sí. Pues para mí la clave es, pues ya lo dije y pues voy con lo mismo. Primero, reconocer en el día lo que ya vive en el día, te levantas a desayunar, los que trabajan pues se van a trabajar, pero empezar a ver cuando te llegan los problemas o las dificultades o malos encuentros o lo que sea, cómo vas a reaccionar y darte cuenta cómo estás reaccionando. Para mí esa es la clave. Ujú. Esa es la clave, o sea, es la clave principal, ¿verdad? Pues para mí, no sé, por eso es importante escuchar la opinión de todos. Ya ves que nuestro hermano Gabriel dio su versión, Blanca la suya, pues a ver los demás qué dicen. Sí, sí, está bien. Entonces, esa es la clave principal, pero luego ya viene, aparte de identificación es el primer paso, ya después tiene que unirse la transformación interior, y para eso se utilizan las técnicas de yoga y la meditación, para hacer esa transformación interior de eso que identificamos, que podemos meditar sobre eso. Es más, puede meditarse sobre la propia conciencia. Pues sí, pero la llave para abrir esa puerta es el primer paso, ¿no? Sí, es la primera llave. Digamos Sí, que son varios pasos. El primer paso es ese. pues sí, primero darte cuenta cómo estás reaccionando. Y Primero. luego, pues si puedes modificarlo, pues qué maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, no, claro, pero si te das cuenta, ya estás en posibilidad de modificarlo, aunque sea poco a poquito. Pues sí, como sea, pero ya hiciste conciencia, que es lo primero. Es lo primero e indispensable. Muy bien. ¿Quién nos falta? Mari, ¿qué nos dices de todo esto? ¿Y cómo lo aplicarías en ti? ¿Cómo lo ves como para aplicarlo
que fuera de utilidad para ti ya en tu vida práctica y en ese problema que traes, que vas a resolver? Bueno, en primer lugar, pues estamos hablando del ego y de cómo ponerlo bajo control. Entonces, sin duda que Josefina tiene razón. Primeramente hay que ser conscientes de cuando el ego nos hace, nos está manejando, y luego pues hay que seguir con los otros pasos que tú mencionaste. Especialmente eso de la meditación me encanta. Casi me gustaría tener eso que dijiste por escrito. Lo voy a escuchar el video para después hacer notas de todos esos pasos que dijiste. En cuanto a cómo aplicarlo a mi problema, bueno, cuando estabas tú describiendo que mientras tú haces las meditaciones y todo eso, y vas aplicando todo eso, el problema se va a resolver. Pero en mi caso, yo no creo que eso me va a regresar mi casa. Yo no creo que me va a resolver mi problema. Yo entiendo que en parte sí es mi ego el que me molesta, pero como dije anteriormente, eso de mi ego molestándome nada más me pasa cuando yo me tengo que cambiar y me doy cuenta que no tengo casa, que son por allá cada 5 o 10 años, ¿verdad? No es constante la molestia, ni siquiera recuerdo yo nada de eso. Yo hice las paces con mi esposo, y aún cuando dijiste tú que a veces hay que darles gracias, yo le he dado gracias muchas veces. Bueno, en mi interior, por tantos problemas que me dio y cómo me forzó a crecer, y cómo a través de todas esas experiencias, algunas buenas, otras malas, fuertísimas experiencias que yo pasé con él, yo me vi obligada a crecer, y ahora me digo, y sin esas experiencias yo no hubiera llegado a crecer y a ser quien soy yo y ser la mujer fuerte, independiente que soy yo. Así que le doy gracias por todas esas horribles experiencias que me forzaron a crecer. Así que sí estoy de acuerdo con ella, pero nuevamente en cuanto a la práctica, al asunto práctico de mi problema, pues yo no veo eso cómo me va a resolver mi problema de que no tengo casa. Así prácticamente y físicamente, nada de eso me va a resolver mi problema. Bueno, muy bien. Nada más que aquí hay que partir de un principio sencillo que dice: el problema no está afuera, sino dentro. Todas las cosas depende cómo las veas y cómo las tomes. Para un monje budista como el hombre más feliz del mundo, que lo han catalogado así, que era un ingeniero de Suecia, que dejó todo y le hicieron escáneres y estudios y resultó que encontraron que era el hombre más feliz del mundo. No tiene casa. Vive en un universitario que le pesa chiquito y hace sus estudios y sus cosas, sus publicaciones. Y es el hombre más feliz del mundo. La cuestión está en cómo vemos las cosas y qué valor les damos a las cosas. Si se le da otro valor, otra tónica al aspecto interno y al desarrollo interior, a lo mejor ya dejas de sufrir por eso, deja de causarte molestia y malestar. Es decir, pero he logrado muchas otras cosas internas. Aunque no tenga esa casa exterior y tenga un poquito de dificultades para andarme cambiando, pero tengo otras cosas que he logrado y que son más valiosas. A mí me ocurrió una vez que, estando en una situación especial, me vi forzado a escoger. Si yo hubiera estado en otra posición o yo puedo hacerlo de otra manera, obtengo muchas cosas materiales, pero pierdo esto. Y yo dije, no, hago esto y lo hice. Y después, pasando el tiempo, analicé todo y dije, perdí muchas cosas materiales, pero opté por esto y obtuve esto. ¿Qué haría en este momento? Y pensé, haría lo mismo. Aunque pierda las cosas materiales, pero gano las otras cosas que son más valiosas en última instancia, sobre todo los que tenemos el concepto pues de que hay cosas trascendentes. La gente con todo el materialismo del mundo, pues
Para ellos lo más importante y valioso es lo material por sobre todo, pero nosotros tenemos conceptos diferentes que nos hacen pensar, sentir, cambiar paradigmas y manejar nuestra mente las cosas de manera diferente, de tal manera que ya no nos afecten. Puede llegar el punto que no nos afecten. Externamente es más trabajo y todo, pero aún así encontramos un sentido para todo y encontramos una fórmula para superar todas las situaciones. Pero bueno, es cosa que cada quien tiene que entenderlo, sentirlo y procesarlo. Pero ya es un trabajo personal. Cada quien tiene que hacerlo. Hermano, esta Sí. respuesta sí me llena. Es así como tú lo pones, eso sí lo comprendo y lo acepto y estoy completamente de acuerdo que yo tengo que trabajar un poco para llegar a ese punto donde pueda aceptar. Y realmente yo me siento casi ahí. Como te digo, esto no me afecta de día con día. Allá nada más cuando me tengo que cambiar es cuando me afecta. Pero sí, tienes toda la razón. Ese es 100% la respuesta para mí. No la respuesta, ¿cómo se dice? La solución a mi problema. Que yo tengo que llegar a ese punto donde no me afecte en absoluto. Muchas gracias. Eso me encantó. Muchas gracias. Muy buenas noches. Qué bueno que fue de utilidad y la clave consiste en eso, en ver qué importancia le damos a las cosas. Y Ajá. todo tiene su importancia y su valor, pero cosas más valiosas que otras. Eso sí. Y ahí está lo Tienes toda la importante. razón. Tienes toda la Por eso razón. hasta se escribe en la Biblia, que dice, buscar el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura. Y algo así ocurre pues en la práctica y en lo trascendente. Y si vamos a la meditación y al aspecto profundo nos van a dar un mensaje así parecido. Y luego lo trabajamos y vamos disolviendo todas esas otras cosas que sentíamos, de tantas cosas que nos han ocurrido en el exterior y con personas, ¿verdad? Pero pues parte de la vida y es parte de la enseñanza. Qué bueno que fue de utilidad. Entonces, como ya todos dieron su opinión y estuvo muy interesante, damos por terminado el tema de hoy y nos vemos el próximo martes en el siguiente tema para seguir trabajando en esta escuela de la vida y del alma. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches a todos. Que descansen, por favor. Sí, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.